Ahí vamos. Bueno, acá estamos con Delia Caliumir. Tenemos una hermosa tarde de sol en la ciudad de Tandil. Les cuento que Delia es una guardiana de la energía de los pueblos originarios aquí, que hace mucho tiempo trabajó con niños, con familias, es docente jubilada, tiene mucha experiencia con la infancia y hoy nos va a contar acá en Tierras de Amor, con este propósito de compartir experiencias amorosas, su conexión con los elementales. ¿Qué experiencia tuvo con los chicos, con los elementales? Esos seres guardianes del equilibrio natural, que son, decimos, seres invisibles, pero que a los niños se les hacen visibles y a las almas que ya están disponibles en determinados cuerpos también, que pueden verlos a través de los ojos físicos o a veces solamente sentirlos. Hola Delia. Hola Vanessa querida, ¿cómo estás? Estamos acá tomando solcito, tomando un Bueno, tecito. está bueno el sol. ¿Querés contarnos un poquito ¿Cómo tu no? tarea? Y bueno, Sí. Bueno, resulta que allá por los años 2001, 2002, yo estaba en una escuela de acá de Tandil eh, y bueno, tenía chicos de tercer grado en ese entonces. Eran chicos de 8 años, algunos 7 para 8. Y era hacia mitad del año y a mí un día actividades matemáticas como en lengua les llevaba siempre y siempre hacíamos trabajos que tenían que hacer elaboración propia, ¿no? De mucha construcción del conocimiento por parte de ellos y no me gustaba mucho de llevarle cosas fotocopiadas. Pero un día para estimularlos y iniciar la clase de otra manera distinta, se me ocurrió llevarle en la hora de matemática unos cálculos con unos dibujitos de duendes y enanitos alrededor de los cálculos, donde ellos debían primero resolver los cálculos, era el objetivo. Bueno, el trabajo siempre se hacía primero en grupo y luego se iba haciendo individual, cada uno en su lugar. Nunca me gustó sentar a los chicos mirando al pizarrón uno atrás del otro. y uno detrás del otro, no. Mis aulas eran grupitos donde las mesas estaban todas enfrentaditas, los chicos se miraban todos entre sí, o sea, eran grupitos, eran círculos. Y lo que yo hacía cuando empezaba la clase, sí, hablaba desde mi escritorio y ellos me miraban, siempre que dejábamos que más o menos me miraran, que quedara hacia el pizarrón, que ellos no les resultara difícil copiar desde el pizarrón, si algo había que copiar o si yo estaba ahí parada en mi escritorio ellos me pudieran ver. Si no yo me movía muchísimo, no, nunca estaba sentada, yo jamás estaba sentada. ¿Y ese día qué pasó? Ese día, entonces les entrego a ellos, le di a uno a una de las nenas, vaya a saber, que entregara porque les encanta ella hacer la mitad de las cosas, entonces entregara las fotocopias con estos cálculos y empezaron a hablar entre ellos. Y de una manera muy que yo me daba cuenta que no querían que yo escuchara. Y bueno, era muy secretismo la cosa, un secretismo total. Entonces yo me quedé ahí pensando cómo hacía, ¿no? Para sacar el tema, porque no hacía mucho tiempo que yo me había conectado con esto de los duendes y enanos. Yo vengo de una educación bastante formal, ¿no? Un magisterio en la época de la dictadura, era... Los ¿no? que hablábamos de duendes estábamos locos. No, nada, claro. Y entonces, encima, bueno, después me recibí de pedagoga también en un instituto terciario universitario, pero era también de curas, eran los salesianos. Así que bueno, era todo, si no era científico no podías hablar, era lo único admitido, lo científico, y hasta por ahí nomás, porque psicología mucho, psicología tampoco. Claro, claro. Entonces, bueno,
yo no sabía de duendes y enanos, pero hacía poquito una profesora de la universidad, habíamos estado hablando por no recuerdo qué tema, salió esto de los duendes y enanos, que ella creía, porque había tenido una regresión, algo así, donde los enanos y duendes les había hablado a ellos de que los mayores, los docentes, los padres, debiéramos admitir, debiéramos darle la oportunidad a nuestros hijos y niños a que se expresen cuando hablaban de estos elementales, Estos ¿no? seres, claro. De estos seres. Y bueno, yo me quedé sorprendida, quedé pensando, pasaron los meses y se me ocurrió darle eso a los chicos, pero sin pensar en nada, Sí. no en los duendes, simplemente me gustó que ellos lo pintaran y era una cosa tan para los niños, que bueno, y cuando veo esa reacción de los chicos, yo dije, uy, entonces esto, ¿qué pasa acá? Yo voy a averiguar, a ver qué pasa, qué me dicen, a ver si me pueden... Entonces empecé a sacar el tema y me di cuenta que ellos se cerraban. Entonces, como soy bastante, bueno, con la palabra, gracias a mis ancestros, muchas veces he ganado. Entonces ahí les hice un discurso a ellos de que realmente, bueno, les dije la verdad, que yo hasta hacía poco no creía en los enanos, que nunca había visto duende, que la verdad que alguien, una persona mayor me había dicho le referí, ¿no? Lo que había conversado con esta profesora y que la verdad que digo, si alguien me cuenta, yo respeto y si ustedes me cuentan con más razón porque son mis alumnos y sé que no, ustedes no mienten porque son niños y bueno, le hice todo un discurso. La cosa es que los chicos empezaron a hablarme, a contarme lo que vivían, la realidad diaria que ellos Los vivían. convenciste. Ay, sí, Qué los bueno. convencí. Fue ¿Y qué te extraordinario. Fue mostraron? la primera hora en la que empezamos y no hicimos nada más que se nos pasó la tarde volando. Y yo estaba enloquecida. Cuando salí esa tarde de la escuela, fue toda la tarde hablar de eso, nada más. Qué divino. Me contaron tantas cosas maravillosas ese día y después me siguieron contando todos los días. Cuando mi compañero me vino a buscar, porque yo vivía lejos de ahí de la escuela, entonces me fue a buscar en el auto, yo la verdad que lo llené de todas esas experiencias que los chicos me contaban, ¿no? Se lo conté a mis hijos, bueno, mis hijos empezaron a ver, eran chiquitos todavía, empezaron a verlos ellos, ¿viste? Claro. Fue extraordinario. Sí, fue Fue una expansivo. cosa muy linda. Y contanos, ¿qué te hicieron ese día que los Bueno, convenciste? ese día que ellos, no sé cómo, tanto hablé que yo los convencí. Entonces me empezaron a contar. Los niños, los varoncitos como las nenas, ¿eh? Ujú. Entonces recuerdo siempre a uno de los nenes, que no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo bien su carita. Cuenta una historia, ¿no? Dice, nosotros estábamos un día, dice, jugando en el patio, dice, estábamos jugando con agua, era el verano, Ujú. y de repente los enanitos empezaron a tirarse barro, agua, y nos tiraban a nosotros también, y corrían de aquí para allá. Y dice, nos matábamos de risa porque los enanitos, los duendecitos, andaban solamente con un taparrabos, dice. Y entonces se les caía el taparrabos, decía, y ellos se reían, disfrutaban narrando y los otros escuchando esa Claro. situación en la que el duende o enanito se le caía el taparrabo mientras corrían y lo que más les llamaba la atención. Qué lindo. Esa narración, recuerdo esa tarde, después fueron sucediendo otras narraciones, pero había una nena que se llamaba Soledad, me acuerdo, Damaris era otra de las que todos los días me traía una historia, porque la primera hora de la clase era narrar todo lo que pasó en el día con los duendes y enanos, lo que les pasó a ellos, ¿no? Claro, En el estaban... camino, en el trayecto a la escuela, la salida el día anterior. Bueno, se les daba todo el tiempo que se necesitaba para hablar. Y realmente eran felices esos chicos contando y narrándome las cosas que les pasaba. Encontraron un lugar, ¿no? Para compartir sin que nadie los juzgue. Claro, Soledad me acuerdo que me contaba, creo que fue ese día también, después siguió agregando otras cosas, Soledad,
que ella cuando iba a la casa de su abuela, que quedaba en el campo, había como un cerro así, del otro lado, de un lado estaba la casa y del otro lado estaba el cerrito, donde había plantaciones de manzanas. Pero estaban las plantaciones de las manzanas de los enanitos. Eran árboles chiquitos y las manzanitas eran chiquitas así, señorita, no sabe qué lindas que son, rojas, hermosas son, me decía. Se me mueve la filmación porque me da mucha risa imaginarlo y verlo, qué hermoso. Y dice, no sabe lo ricas que son, tienen un sabor y son riquísimas, me decían. ¡Qué maravilla! Yo me hacía toda la idea de lo que debían ser esas Y tenías manzanas. dibujitos ahí para mostrarnos. Sí, A ver, dibujos. ¿querés mostrarnos? Dale. Que te dibujaron ese grupo de niños y de niñas. Grupo, de Damaris era una, Soledad es la otra nena esta que me cuenta que su abuela estaba sus abuelos vivían en el campo, y ahí era el lugar donde ella se encontraba con los duendes. Mira. Bueno, acá. Estos son dibujaba. enanitos, amigos de ellas, porque todos tenían su nombre. Tilín, por ahí los vamos a encontrar los nombres. Estos dos eran como parejitas, estos dos. Porque después lo vas a encontrar en los otros dibujos y siguen apareciendo los mismos con los nombres. ¿Está? Sí. Mira Lo las tenemos casitas. acá. Esto también creo que lo hicieron ellas. Todo me dibujaban como eran, porque ellos me narraban de cómo eran las casitas, que las casitas generalmente eran abajo de un hongo, ¿no? Eran chiquitas y pequeñas y tenían una puertita, así, todo como está dibujado, y bueno, eran de un piso y generalmente tenían subsuelo, las piezas estaban en los subsuelos. Wow. Entonces, las casitas tenían escaleras también ahí, ¿no? Para subir o bajar. Y entonces me contaban cómo eran las adentro. Por ejemplo, este es un perchero donde ponen su ropita, cuelgan su ropita. Este nanito se llama Chufi, esta se llama Katy. Después tienen, a ver si hay otro nombre por acá. Bueno, no. Bueno, las hogueritas, como son como la de los seres humanos, dice, pero todo pequeñito, todo muy pequeño. Aquí, por ejemplo, un estante con tacitas, platitos. Tienen todo muy prolijito y limpito, señor, me decían, ¿no? Qué divino. Televisor tenían también. Acá están tomando algo los enanitos, los duendes. Qué bueno Sosi que y Toki. te lo compartieron todo así tan Todo, claro con todo. dibujitos. Dice que ellas entraban y tienen camas así de cuchetas, son cuchetitas donde duermen los hijos de la pareja de enanos o duendes. Y bueno, las luces, estas son las luces. Y bueno, también pueden ser casitas así hechas en hongos, como casitas en los árboles. ¿Ve? Tienen puertitas y ahí adentro del árbol tienen la casita los duendes. Wow. Todo un mundo, ¿no? Que a todo veces un porque no mundo. lo conocemos y no lo vemos, sin querer lo podemos destruir, lo podemos correr del lugar. Eso ellas decían, estaban muy preocupados siempre de que no se talara un árbol, de que no se sacara, no sé, por ejemplo, la cucha de un perro o un lavadero, que a veces en el lavadero los padres suelen cambiar de posición los elementos, o un horno que está afuera también, que a veces lo desarman y hacen otra cosa. Entonces ellas estaban muy preocupadas siempre de que se dejaran las cosas como estaban, porque ahí habitaban los enanitos y los duendes. Claro, o si no pedirles permiso, ¿no? Eso sí. Los que somos perceptivos Sí. y vamos a mover una piedra o algo, avisarles, permiso, Sí. voy a mover esto. Claro. Y para que el movimiento sea lo más amable que se pueda. Claro. Soledad, por ejemplo, me contaba de que ella te iba a narrar esto, de que cuando iba a la casa de los abuelos se encontraba con los enanitos y duendecitos
Entonces yo le decía, ¿qué son, enanos o duendes? No, los duendecitos son chiquititos, dice. Los enanitos son así, más o menos. Me hacían ese tamaño, ¿viste? Mira. Esa proporción, más o menos sería así, ¿no? Y viven en los bosques. Y viven siempre en los bosques y si no, cerca de la casa de los humanos. Por ejemplo, ellos dicen que adentro de la casa de los humanos, que en lugares que, por ejemplo, en un rincón que no se usa mucho, ellos tienen su habitación, su casa, todo ahí. Ah, están acá con nosotros. Claro, ponele, vos tenés una, no sé, ahí en el fondo podés tener abajo del lavamano, ¿viste? Que uno no mueve mucho las cosas. Bueno, ahí tienen la habitación, toda la casita ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y es así que nos pasa que a veces se nos mueven las cosas. Claro. Y decimos, ¿cómo? Si yo había dejado la esponja para lavar los platos ahí, ahora ya no está más ahí. ¿Dónde fue? Sí. Bueno, qué hermoso. Damaris y los enanitos para Delia. Te queremos mucho. Me mandaban carta los enanitos ya después. Me decían cómo me tenía que peinar, cómo no me tenía que peinar, cómo me quedaba lindo y cómo me quedaba feo. Claro, lo importante es escuchar a los niños con todo este mundo, claro. ¿no? Sin juzgarlo, sin rechazarlo. Esta es otra casita que también. Qué hermoso. Todos los dibujitos, mirá. Sí. Y le contamos a la gente que Delia tenía grabaciones, pero las tenía hechas en cintas de cassette y no las pudimos pasar, ya las vamos a pasar, porque tenemos que trabajar con la tecnología entre la antigua y la nueva, y bueno, ver la manera, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, las nenas están los duendecitos y las duendecitas están cada uno al lado de su camita, la dibujaron ellas. Pero fíjate que al lado tienen los roperitos. Ellos dicen, por ejemplo, todos los pantalones en un solo lado, todos los pantalones. Todas las medias en otro lugar. Todas perchitas, todo para medias. Claro. Otras todas perchitas para camisas solamente, ¿no? Toda la organización de los duendes. Sí. Decime, Delia, y en esta experiencia, donde los niños te traen otra visión, ¿no?, del mundo, ¿vos qué le dirías a los docentes ahora que están trabajando con niños y está también este tema ahí dando vueltas, ¿no?, del amigo imaginario, de todo lo que a veces los adultos no ven y que sin embargo los niños lo viven como real? Claro. Y bueno, yo le digo a cualquier docente, a cualquier persona que esté con los niños trabajando, que lo primero es el respeto ante todo. Y eso de respetar, bueno, te lo enseñan en todos lados, ¿no? Si sos docente, lo primero que tenemos que hacer es aprender a respetar. Bueno, y aprender a respetar quiere decir escuchar, quiere decir admitir la opinión de los otros, los criterios ajenos, los criterios de los niños sería en este caso, las experiencias que los niños te van a contar. Respeto, hay que escuchar, hay que dejarlos hablar, no podemos reprimir jamás eso, no podemos nunca, ni como padres ni como maestros. Sería terrible decirle no digas eso, no puede pasar eso, no es así. Eso a mí nunca, por suerte tuve una educación en mi primera infancia y segunda infancia, la que viví con mi familia en el campo, allá en Bardanegra, en la provincia de Neuquén. Jamás mi familia me reprimió una manera de decir o de pensar. Y creo que eso prevaleció a pesar de que he tenido una educación después religiosa católica en un colegio de monjas, 12 años, y después 3 años más en otro colegio también de curas, donde iba al secundario solamente. Y después, bueno, ya los años después me recibí de maestra en una escuela pública. Y bueno, a pesar de todo eso, quería decir que no me ha mellado todo ese pensamiento por ahí un poco más represor, que un poco más rígido, estructurado, como lo es ya sea la ciencia pura como la educación religiosa, ¿no?
Bueno, llegaron los pajaritos. Sí, están hablando. Los vamos a Eh, escuchar. Te agradecemos mucho. Esta es una primera entrega que vamos a hacer en Tierras de Amor, de esta hermosa energía que nos encontramos en Tandil, materializada en Delia, que bueno, que está haciendo todo un trabajo también acá, que lo vamos a seguir haciendo juntas. Así que esta es la parte uno, vamos a decir. Va a haber otras. Así que agradecemos a todos los seres visibles e invisibles que nos encontraron, que ahora están acá con nosotras, saludándonos y recordándonos esto tan importante que dijiste, ¿no? El respeto. Respeto. Respetarnos en todos los lugares y tiempos que estemos. Gracias, Delia. Muchas, muchas gracias. no hay por qué.